Clase número 19 del tema 2. El circuito amplificador operacional. También llamado AO por la abreviatura de estas dos palabras. El amplificador operacional es un circuito muy utilizado en la electrónica, pero no solamente en la de los ordenadores portátiles, sino en toda la electrónica general. Por ello lo vamos a encontrar en casi todos los esquemas que analicemos, tanto de estos equipos como de otros. Este circuito puede tener varias configuraciones, ya que fue diseñado inicialmente para realizar muchas funciones matemáticas. A la hora de analizar y medir dentro de lo que es el ordenador portátil, lo vamos a encontrar como circuito comparador, es decir, la función matemática que va a realizar va a ser de comparación. Esta configuración tiene como función comparar una tensión variable con otra normalmente constante, llamada voltaje de referencia. Y aquí hacemos una pausa. Si recuerdan este circuito cuando lo estudiamos en lo que fueron los reguladores lineales, yo les comentaba que este voltaje podía ser muy variable y este circuito tenía un rango grande de trabajo, que siempre que el rango estuviera o el voltaje estuviera dentro de este rango, este voltaje se mantendría constante. Bien, este voltaje es el que vamos a tener prácticamente como tensión de referencia. Esto es lo que vamos a utilizar a la hora de trabajar con los circuitos operacionales. Ahora que ya los estamos estudiando, les muestro nuevamente el regulador lineal para que vean un detalle de ya dos circuitos trabajando juntos. Este regulador, en su caso, van a utilizar los 3,3 como voltaje de referencia, o sea, lo van a aplicar en un pin y seguramente compararán con relación a este voltaje. ¿Por qué razón? Muy fácil, porque este voltaje, por ejemplo, tenga el voltaje que tenga en el conector 19, 18, 17, 10, 12, 14, etc. En este rango, este voltaje se mantiene constante. Pasemos nuevamente a lo que son los circuitos amplificadores operacionales. Ahora podemos leer nuevamente, dice, esta configuración tiene como función comparar una tensión variable, por ejemplo la tensión del conector, que por ejemplo cuando el cargador se rompe, puede llegar a bajar esa tensión, con otra normalmente constante, la que nos da el regulador lineal, por ejemplo de 3,3 voltios que acabamos de ver, llamada también voltaje de referencia. Bien, según sea el resultado de esta comparación, es decir, de comparar el voltaje del conector con el voltaje del regulador, la salida del amplificador operacional tendrá un valor positivo o negativo. El amplificador operacional satura a positivo o a negativo. Es lo mismo, es decir, valor positivo de salida que el amplificador operacional satura a positivo. O decir salida negativa o lo mismo que decir satura a negativo. La simbología de un operacional es un circuito que tiene 5 pines, 2 pines para alimentación, una salida y 2 entradas. Las entradas son diferentes, se identifican por el signo más y el signo menos. La entrada de signo más también se le suele conocer o se suele llamar entrada no inversora. Y la de signo menos también se conoce como entrada inversora. Nosotros, para no entrar en el tema de inversora o no inversora, vamos a trabajar normalmente y le vamos a llamar entrada positiva o entrada negativa. Bien, cuando un circuito tiene dos entradas y va a comparar sus dos entradas, solamente tiene tres posibilidades. Cuando una, es decir, IN1 sea mayor que IN2, cuando IN1 sea menor que IN2 y cuando IN1 e IN2 sean iguales. En dependencia de esas tres variables, vamos a tener la salida, o bien positiva o bien negativa. Vamos a ver el caso que he puesto aquí como ejemplo. Dice, en el caso que la entrada positiva o entrada no inversora sea mayor que la entrada negativa, entrada inversora, la salida tendrá un valor positivo. Hasta aquí ya tenemos una conclusión. Si tengo el signo, es decir, la entrada del signo más mayor que la entrada del signo menos, la salida es positiva. ¿Cuánto? Ya lo veremos
en dos ejemplos que voy a explicar. Pero inicialmente ya sabemos algo. Si tengo una comparación y la entrada positiva es mayor que la negativa, si la entrada positiva es mayor que la negativa, la salida será positiva. El otro caso es el siguiente. En el caso que la entrada negativa, entrada inversora, sea mayor que la entrada positiva, entrada no inversora, la salida tendrá un valor negativo, satura a masa. Es decir, cuando ocurre este caso, aquí en la salida lo que tengo es una masa, es decir, el circuito internamente cierra a masa, conmuta a masa internamente. Y lo que tengo como salida es masa. Repito, este caso es cuando la entrada inversora, la entrada negativa, es mayor que la positiva. Le he puesto número para que lo vean. 3,6 es mayor que 1,3. En este caso, la salida se pone a masa. Y existe la tercera posibilidad, cuando las dos son iguales. Igual se pone a masa. Por eso es que no le pongo este caso. Además, nunca nos los vamos a encontrar en los ordenadores portátiles. Sin embargo, a la hora de analizar debemos de conocerlo. ¿Por qué razón? Ya veremos por qué. Pero a la hora de analizar también tenemos que saber que si las dos entradas son iguales, la salida es masa negativa. Para entender el ejemplo para entender este ejemplo, primero que todo tenemos que llegar a dos voltajes. El voltaje de la entrada positiva y el voltaje de la entrada negativa. Si observamos, aquí dice RTC-V-Ref. Y si observamos este circuito, vemos que RTC-V-Ref es los 3,3 voltios que se han creado justo en este regulador lineal. Por ello, tenemos un regulador lineal que está siendo alimentado con 18,5 voltios. En aquel caso dije inclusive que podía ser entre 16 y 18 voltios. Que nos está entregando a la salida 3,3 voltios. Bueno, estos 3,3 voltios van a ser aplicados al operacional a través de una resistencia. Esta resistencia que está aquí, de 10 kilos, 3,3 voltios aplicado a través de una resistencia. Prácticamente la corriente es muy pequeña. Aquí aparecen 3,287. Prácticamente los mismos 3,3 voltios que dijimos. Bien. Ya tengo el voltaje de esta entrada. Entrada negativa tiene 3,287 voltios. Vamos ahora a la entrada positiva para llegar a la conclusión de cuál es el voltaje que tengo en esta entrada. Bien, inicialmente aquí tengo un divisor de tensión. Calcular este divisor de tensión es bastante simple, ya debemos de conocerlo. Sencillamente 84,5 kilos más 20 kilos dividido 20 kilos. Eso nos da 5,225 y 19,08 dividido 5,225 me da 3,63 voltios. Es decir, en este punto tengo 3,63 voltios. Si vengo aquí, digo que prácticamente por aquí no va a circular casi corriente. Prácticamente no va a circular casi corriente. Fíjense que este voltaje que tengo aquí es casi el mismo que tengo aquí. La caída en la resistencia esta es muy pequeña. La resistencia también es muy pequeña. Y una corriente muy pequeña por una resistencia también pequeña, la caída es muy pequeña. Por esa razón yo tengo 3,63 y aquí tengo 3,61. La corriente que está atravesando ahora mismo esta resistencia es de 0,9 microamperios. La forma más sencilla de hacer este cálculo es fácil. Me voy a la placa o lo que es la placa base del ordenador.
Mido en el pin 3. ¿Por qué mido en el pin 3? Porque el pin 3 tiene un voltaje que solamente depende de un voltaje de alimentación. Este voltaje de aquí depende del voltaje de alimentación. Es un divisor que se ha creado, una resistencia que le han puesto entre este divisor y el pin, y de repente tengo ya 3.61. De esa forma puedo calcular esta corriente. ¿Cómo calculo esta corriente? ¿Cómo llego al valor de esta corriente? Bien, aplicando una ecuación de las tensiones de Kirchhoff. Puedo decir que este voltaje que tengo aquí, restándole la caída que ha habido en esta resistencia, es igual a este voltaje que está aquí. De eso creo que ya no tengamos ninguna duda. Dimos bastantes detalles a la hora de trabajar con estos cálculos. Repito, sencillo, me he ido al circuito en el pin 3, el PU1A, el LM358, y en el pin 3 me dice que tengo 3.61. He calculado mi divisor y tengo 3.63 en el divisor. Si resto estos dos, es decir, 3.63 menos 3.61 es igual a la corriente que atraviesa esta resistencia multiplicado por la resistencia. Esta resistencia la paso dividiendo y despejo la corriente. Y la corriente, cuando ya calcule todo esto, me va a dar que es igual a 0. Todos estos ceros, 6 ceros y un 9. Lo mismo que decir, la corriente es igual a 0,9 microamperios. Es decir, ¿por qué es una corriente tan baja? La corriente es muy baja porque el circuito realmente tiene alta impedancia en sus entradas. Estos circuitos trabajan y tienen mucha resistencia a la hora de observar la corriente. Lo que observa de aquí hacia acá es muchas resistencias. Un circuito que tiene como característica alta resistencia de entrada, alta impedancia de entrada. Bien, como tiene mucha resistencia a la entrada, la corriente que circula por estos lugares es muy pequeña. Hemos calculado que efectivamente la corriente que hay circulando ahora mismo por PR6 es de 0,9 microamperios. Por la misma práctica que ya he logrado y llevo tiempo trabajando, ya sé que este circuito hacia adentro, lo que entra como corriente es muy pequeña, muy pequeña, del orden de los 0,5 microamperios. Fíjense que después de calcular la resistencia me dio 0.44 microamperios. Lo que les estoy diciendo, 0,5. 0,5. Y luego multiplicando esta corriente por esta resistencia, hallo que aquí, en este punto, lo que se caen son 0,44 voltios. Aquí hacemos otra ley de Kirchhoff de las tensiones. Esto menos la caída en esta resistencia es igual al valor que voy a tener en este otro punto. Fíjense que lo único que estoy haciendo es una ecuación de este punto a este punto. Este valor menos esta caída es igual a este valor. Y de esa forma ya puedo determinar que efectivamente en este punto, en el punto 1 de EPR 160, o lo que es lo mismo decir, en el cátodo de PD3, voy a encontrar que tengo 3.17. Yo ahora puedo ir directamente a este circuito y medir en este punto. Si tengo 3.17, el trabajo del circuito está bien, porque está comparando un voltaje menor con un voltaje mayor. Por lo tanto, la salida tiene que ser positiva. Pero aquí aparece un pequeño detalle. El detalle es que tengo 3.17 aquí, pero la salida me da 16.78 voltios. Y entre el medio hay una resistencia de 10 kilos. O sea, en esta resistencia se caen 13,61 voltios se caen en esta resistencia. Ahora bien, si observamos este mismo circuito, de todas formas no me voy a ir de él, voy a analizar otro muy parecido. Fíjense los valores de las resistencias. Aquí hay una resistencia de 1 mego
84,5, 20 kilos, 10 kilos, 10 kilos por aquí, 10, 10 y 0 por aquí. 0 es un puente. Por lo tanto, vamos a ver un circuito que lo único que va a variar es que lo que es el amplificador operacional es diferente. Observen este circuito. Tengo 84,5 kilos, tengo 20 kilos. Ojo al dato, no se los he dicho. Estos son dos circuitos en dos equipos diferentes. Dos equipos diferentes. No son el mismo circuito, ni le he cambiado nada. Esto es real. Uno es del fabricante Compal y la placa es la LA3581, que es este caso, y el otro es el amplificador operacional que está en la placa LA5991, que es el caso anterior que hemos estado viendo ahora mismo. Bien, observemos este circuito, este que está aquí. ¿En qué difiere con el otro? Bien, tenemos una retención de 10, tenemos 10, 10, aquí había una retención de 0, aquí nos la ponen, 22, 84, 20 y 10. El circuito es prácticamente lo mismo, excepto que aquí falta una resistencia. 1 mega y aquí falta una retención de 10 kilos, donde se caían los 13.61 voltios. Ahora bien, observen, en el punto 1 del circuito, habían 16,78. En cambio, en este hay 3,2 voltios. ¿Cómo es posible que haya un valor positivo que varíe tanto? Bien, ahí está el detalle donde quiero llegar a la hora de analizar estos circuitos. Si analizamos el circuito, nuevamente podemos llegar a los mismos valores. Recuerden, aquí tengo un voltaje de 19, aquí tengo 3.63 voltios, calculo la corriente, me da que es 0,9 microamperios, ya vimos cómo lo calculábamos. Teníamos aproximadamente 0,5 hacia acá y 0,5 hacia acá y llegamos a la conclusión de 3,2. Pero ¿por qué aquel no llega directamente a la salida? Bien, esto se debe a el diseño interno del circuito amplificador operacional. Y esto es el detalle donde quiero llegar y quiero que ustedes lo tengan muy claro. Si observamos este circuito, el LM393, veamos la salida. Esta es la salida de ese circuito. Es decir, este transistor lo único que puede hacer es caer a masa. Es decir, esta salida, si Q8 conduce, lo que aplica en la salida es masa. Y si Q8 no conduce, la salida está abierta. Abierta es colector abierto. En este circuito, el colector está abierto. Sin embargo, veamos el otro circuito. En este circuito teníamos 16.78. ¿Pero por qué? Bien, el por qué está en esta parte interna. Observen que el otro transistor tenía colector abierto. Es decir, tenía un transistor Q8 que si conducía aplicaba una masa a la salida. Pero ¿qué ocurre ahora si el que conduce es Q6? Tengo una resistencia aquí donde va a haber una caída. ¿Qué ocurre si conduce Q6? Observen, el voltaje de alimentación viene por aquí y se aplica a través de la resistencia directamente a la salida. Por esa razón, si yo estoy alimentando a este circuito con 18.17 voltios, cuando él conmuta a positivo, lo que tengo en la salida es 16.78 voltios. Recuerden que les digo que cuando el amplificador operacional conmuta a positivo, si es el caso que estoy analizando ahora, sencillamente lo que hago es restar 1,5 voltios a el voltaje de alimentación y eso será lo que tenga en la salida. Repito,
Si yo lo que tengo como amplificador operacional es un amplificador operacional que no tiene colector abierto a la salida, este caso, es decir, que puedo conmutar directamente el voltaje de alimentación a través de esa resistencia, lo que tengo es a la salida el voltaje de alimentación menos 1,5 voltios aproximadamente. Si restan este voltaje 18,17 menos 0,5, eso da aproximadamente 17,67. Bien, yo estoy hablando de 1,5 como método general. Realmente en este caso 18,17 menos 16,78 es igual a 1,39. Bien, 1,39, 1,40, 1,5. Pero el voltaje que les va a dar va a ser muy próximo a este. Por esa razón, lo primero que tengo que hacer a la hora de analizar un amplificador operacional para calcular su salida es, primero, analizar los datos de entrada. Ver qué voltajes tengo en la entrada. En este caso, ya vemos que como no tiene prácticamente corriente, este voltaje de aquí es casi el mismo de aquí. Y este voltaje de la salida, es decir, el que está en esta parte de la resistencia esto es una realimentación positiva con esta resistencia. Pero, como la corriente que circula es muy pequeña, prácticamente voy a tener casi el mismo valor de voltaje aquí, restándole muy poco. Pero fíjense que es 3,61, 3,17. Repito, lo más importante es determinar si el operacional tiene colector abierto o no. En el caso del LM393 es colector abierto. Por esa razón, como el colector se queda abierto, lo que aparece aquí es el voltaje de la ecuación. En cambio, en la salida, en el pin 1, lo que aparece son 16,78 voltios. Como ven, encontraremos los dos circuitos. Uno que es con este tipo de configuración, que es el caso que vemos aquí. Muy fácil de determinar. ¿Por qué razón? Porque tengo una resistencia de 10 kilos delante para eliminar, o por lo menos haya una caída de este punto a este punto donde se caiga el voltaje que tiene como diferencia. En esta resistencia se cae la diferencia entre este voltaje y este voltaje. Y le aplico en este punto esta tensión. Repito nuevamente, lo primero que tengo que hacer en un operacional es, primeramente, calcular las dos entradas. Como vemos, esta no hay que calcularla. Esto viene directamente de un regulador lineal que me ajusta este voltaje a 3,3. Como prácticamente por dentro de la operacional no circula corriente, la corriente que circula es muy pequeña, pues el voltaje que hay aquí es el mismo que habrá aquí. Lo mismo ocurre con este otro. Y a modo de hacer las cosas a modo práctico y a modo mecánico, que esto no es mecánica, no me gusta decir eso, pero a modo mecánico le restan a este voltaje unos 0,5 voltios y eso será aproximadamente lo que tengan aquí. Ahora bien, si no es colector abierto, al voltaje de alimentación les restan 1,5 voltios y eso será aproximadamente el voltaje que también tengan aquí. Si, por ejemplo, que también he tenido este caso, si tengo positivo, la entrada positiva mayor que la entrada negativa y esto me está dando 0, sencillamente es que el circuito operacional está mal. No será la primera vez que se encuentren con ese detalle. Bien, en el caso del LM393, al igual que en el otro, sencillamente hacemos lo mismo. Venimos primero y decimos ¿qué tenemos en las entradas? Bien, tengo aplicado un voltaje directamente de un regulador lineal y el regulador lineal es un regulador de 3,3 voltios. Por lo tanto, ¿qué voy a tener en el pin 2?
Pues 3,3 voltios aproximadamente. Fíjense que es 2,28. Esto lo podemos redondear a 3,3. ¿Qué tengo en la otra entrada? 3,61. ¿Por qué razón? Porque tengo 19 voltios, este divisor que ya lo calculamos nos da 3,63, la caída es prácticamente nula, tengo aproximadamente 3,6, 3,6 y 3,6. 3,6 en un lado y 3,28 en el otro. Entrada positiva mayor que negativa. Entrada positiva 3,61 mayor que negativa 3,28. Por lo tanto, salida positiva. Si la salida es positiva, ¿cómo llego a calcular la salida? Bueno, pues puedo decir que sería prácticamente lo que tengo en el pin positivo menos aproximadamente unos 0,4, 0,5 voltios. 3,2 voltios a la salida. Pero si tuviese al revés los 3,28 aquí y los 3,61 aquí, esto sería 0. Esa es la forma rápida de calcular un operacional. Como ven, es muy sencillo. Recuerdo, otra vez, entrada positiva mayor que negativa, salida positiva. ¿Cómo llego a la conclusión? Pues muy fácil. Es sencillamente restarle 0,5 voltios a este voltaje de aquí. 0,4, 0,5. Recuerden que es un voltaje aproximado, no lo hemos calculado. En cambio, si el operacional que tengo no es un operacional con colector abierto, como es el caso del LM393, este de aquí, un colector abierto. Colector abierto es que el colector sale hacia afuera y lo tengo como salida. Bien, si no es un caso de colector abierto, lo que hago es tomar el voltaje de alimentación cuando el amplificador operacional satura positivo y no es con colector abierto, es el caso anterior. Lo que hago es tomar el voltaje de alimentación, restarle 1,5 voltios y eso será lo que tenga aquí en la salida. Como ven, no es nada complicado ni nada difícil. Les he puesto dos ejemplos reales y en los dos es fácil de llegar a los voltajes y a la comparación. Comparando sencillamente entrada 1 con entrada 2 y tengo una salida en función de los valores que tenga. Bien, aquí hay otro detalle que podemos comentar. Aquí hay un divisor de voltaje que da 3,63. Eso es cuando está trabajando con conector, es decir, con un cargador. Si estuviese trabajando con batería, observamos que si tengo 13 voltios aquí, entre 13 y 7 voltios, que es lo que dura la batería mientras está trabajando, este voltaje va a variar. Por lo tanto, nunca tendría aquí este valor. ¿Cómo resuelven este problema? Bien, en este circuito resuelven este problema sencillamente con este otro circuito. Este circuito es para cuando estoy trabajando con conector. Este circuito es para cuando estoy trabajando con batería. Este diodo Zener impide constantemente subir el voltaje por encima de 4,3 voltios. En este caso, este Zener está fijando aquí 4,3 voltios. Y cuando el voltaje baja por casi a los 7 voltios, lo que tengo es un divisor de voltaje y aquí tendría aproximadamente unos 3,5 voltios. Casi que prácticamente lo mismo. Como ven, este circuito es para cuando estoy trabajando con la batería y este otro es para cuando estoy trabajando con el cargador o conector. Y la intención es mantener estos 3,2 voltios en este pin. Mantener estos 3,2 voltios en este pin. En este caso, cuando está trabajando con el cargador, este pin. Y cuando está trabajando con la batería, este pin. Es decir, que esto y esto trabaja siempre, porque este voltaje vamos a ver que es muy importante aún cuando está trabajando con conector o cargador, pero cuando está trabajando sin el cargador, este sigue dando el mismo voltaje. En cambio, este no es importante. Ya veremos por qué en su momento. Por lo tanto, cuando veamos este circuito, lo que ven aquí es esta parte es para mantener este voltaje y este voltaje cuando estoy trabajando con cargador, y esta parte es para cuando estoy trabajando con batería
mantener este voltaje. Bien, pasemos entonces a las formas físicas. ¿Cuáles son las formas físicas de estos dispositivos? O sea, de los amplificadores operacionales. Observen antes de pasar allí que tanto uno como otro dice PU6A. ¿Qué significa A? ¿Por qué me ponen una letra? Bien, esto me indica que el dispositivo contiene más de un amplificador operacional. Y este es el A. Si va a tener 8 pines, porque veo que aquí la alimentación es el pin 8 y este es 4, ya veremos ahora en la forma física. Lo que les adelanto es que este encapsulado, el SOP8 también, contiene 2 amplificadores operacionales. Si observamos el LM358DT, también tiene un PU1A. Es decir, es un encapsulado como este que está aquí, un SOP8. Me está indicando, si observan esta raya blanca que está aquí, me está indicando que este es el pin 1. Esta raya blanca que está aquí, si la hacemos un poquito más grande para poder verlo bien. Esto me está indicando, este pequeño trazo un poco más grueso, me está indicando que este es el pin 1. Y como vemos, tiene el pin 1 es la salida, el pin 2 es la entrada inversora, el pin 3 entrada no inversora, pin 4 es masa, pin 8 es alimentación positiva. Como hemos podido ver, es fácil de seguir a este circuito y medirlo. Recuerden, lo más importante siempre es mirar si el circuito es de colector abierto o no, porque en función de si es colector abierto, a la salida puedo encontrarme este voltaje, es decir, la alimentación menos 1,5 aproximadamente, o me voy a encontrar este otro voltaje, el voltaje que tengo en el pin positivo menos aproximadamente unos 0,5 voltios, 0,4, 0,5. Esa es la diferencia entre estos dos circuitos. Como forma física, no es la única que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, este circuito que es el TL331 tiene esta forma física. Aquí ya la placa sí me dice cuáles son los pines. Ven este circulito que está aquí que apenas se aprecia. Me está indicando que este es el pin 1. No obstante, aquí hay un punto bastante pequeñito, pero existe, que es un pin 1, me da el pin 1. El 2, el 3 me lo dice la misma placa. El 4 y el 5. Como ven, en este circuito me dicen cuáles son los pines del circuito. Tenemos el pin 1, entrada inversora, pin 3, entrada no inversora, pin 5, este que está aquí es alimentación positiva del circuito, pin 4 es salida y pin 2 es masa. Y por revisar lo que es el circuito LM393, si le agrandamos un poco, vemos que el 393 me está indicando que también tiene 2 operacionales. Aquí los he puesto junto al uno del otro. PU6A, PU6B. Es decir, este circuito es un encapsulado SOP8. Internamente tiene 2 circuitos operacionales. Y bien, con esto prácticamente doy por concluida la parte del amplificador operacional, ya que este circuito lo vamos a analizar muchas veces en las próximas clases y se les quedará muy claro de cómo llegar a todas las conclusiones. Así que si se les queda un poco flojo, no se preocupen, porque en las próximas clases hablaremos o seguiremos hablando de estos circuitos y explicaremos todas sus funciones.